Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con nuestra enseñanza el día de hoy. Dios les de antemano les deseo en este año 2021 un año lleno de gracia y de paz. Vamos a hacer una oración después de haber hecho esta lectura en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versículos 6 al 7, y dice así de la siguiente manera: por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante la oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Oremos. Padre eterno, ayúdanos a escudriñar tu palabra y que tu Espíritu Santo nos dirija hacia toda verdad y a entender las implicaciones de este versículo. Padre, mi vida está en tus manos, y que el corazón de tu iglesia sea edificada y sea prosperada tu palabra en sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Así como existen antídotos, hermanos, para diversas enfermedades, la palabra de Dios nos muestra que el antídoto para el afán o la preocupación es la oración. Así que la oración es el antídoto perfecto. Antídoto, el uso de esta palabra puede ser, según su contexto, puede ser un medicamento, puede ser una sustancia o puede ser un medio preventivo. Vuelvo a repetir, antídoto se entiende según su contexto o como un medicamento, como una sustancia o como un medio preventivo. Cuando estamos hablando de que la oración es un antídoto perfecto, entonces también nosotros debemos de entender que la perfección, aquí en este caso del tema, se está hablando de no falla o que es eficaz. Así que este antídoto no falla, esta sustancia no falla o este medio preventivo no falla, es eficaz. Por tanto, cuando hablamos de que la oración es el antídoto, entonces vemos que la oración es hablar con Dios, es la libre expresión del alma. Y en esa libre expresión del alma nosotros damos a conocer nuestros deseos a Dios y también nosotros al mismo tiempo confesamos en la oración nuestros pecados y reconocemos y agradecemos por las misericordias que Dios nos ha mostrado. Y todo esto lo hacemos en Jesucristo o en el nombre de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando Pablo escribe esta carta de Filipenses, lo escribe en el año 60 aproximadamente, estando en la cárcel. Ahora, Pablo en esta carta dice con certeza que el conocimiento de vivir a Jesucristo es mucho más motivante que cualquier otra cosa. Y eso es una realidad, porque Pablo está hablando de que vivir a Cristo es extraordinario, es maravilloso. De hecho, Filipos fue una importante ciudad comercial en la provincia de Macedonia, y esto es su capital, Tesalónica. Como otras ciudades de su tiempo, Filipos también fue bastante religiosa e inmoral. Mientras Pablo estaba encarcelado en Roma, la iglesia de Filipos le había enviado un donativo financiero, y esto para ayuda de los costos que él tenía o los gastos que él tenía ahí en prisión. Además, Pablo quiso darles las gracias y al mismo tiempo en esta carta darles enseñanzas doctrinales sobre Cristo, cómo conocerlo, así como ofrecer también consejos prácticos y sobre cómo vivir una vida cristiana de manera vigorosa y alegre. La solución de esta carta obviamente es presentar evidencia ante las problemáticas que había en enseñanzas erróneas. ¿Cuáles eran esas enseñanzas erróneas? Porque Pablo tenía que combatir esas enseñanzas erróneas. Una de ellas era el legalismo judío, el perfeccionismo cristiano o el libertinaje pagano. Así que Pablo hace usando las doctrinas con certeza y habla de que Jesucristo es el único camino a la justicia. Y también dice que Jesucristo es el objetivo a nuestra madurez cristiana. Por lo tanto, la naturaleza de Cristo y su reino son el estándar por el cual el cristiano debe vivir. Esto es vivir con dignidad el evangelio auténtico de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo explica su situación actual. Se encuentra en el capítulo 1, versículo 12 al 26, donde Pablo revela su preocupación principal también por la proclamación del evangelio. Es más, se estaba llevando a cabo a pesar de circunstancias muy difíciles y adversas. Pablo sabe que los guardias que él lo estaban custodiando, Pablo sabía que era importante manifestarles el evangelio y lo hace
porque lo dice el versículo 12 y 13 del capítulo 1. Por lo tanto, también Pablo, con audacia y con convicciones del Evangelio de Cristo, a sus compatriotas les da ejemplo de confianza por vivir a Cristo. O sea, Pablo está viviendo el Evangelio, por lo tanto, él expresa el Evangelio en su misma conducta y lo hace con audacia. ¿Para qué? Para que escuchen el Evangelio y para que vean el Evangelio que Pablo está viviendo. Incluso aquellos que estaban trabajando con motivos equivocados, en este caso mientras Pablo estaba prisionero, otros estaban disfrutando, aprovechando el momento de usar un falso apostolado o de querer usar el protagonismo para sus propios intereses. Pablo por un lado se ponía triste, Pablo estaba por un lado preocupado, pero por otro lado Pablo también finalmente descansa en la soberanía de Dios y que finalmente Dios permite todo esto. Entonces Pablo entiende que finalmente el Evangelio debe ser predicado, y aunque dice de esta forma, aunque el Evangelio sea predicado bien o mal, pero es necesario que el Evangelio sea proclamado. Por otro lado, les hace ver que existen algunas personas que son categorizadas como los enemigos de la cruz de Cristo. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque hay muchos hoy en día que se dicen ser creyentes, pero con su forma de vivir, con su forma de predicar, o aún en su forma de manipular a la iglesia, con esa sutileza, realmente se consideran enemigos de Cristo. Realmente los enemigos de Cristo no solamente están afuera, tristemente los enemigos de Cristo están dentro de la misma iglesia. Así que Pablo les ruega que vivan en armonía, y Pablo les dice que les encarga que por favor se ayuden unos a otros mutuamente, y que también tengan en cuenta a los que han invertido prácticamente para el beneficio de Pablo y que han ayudado a Pablo. También ellos devuelvan prácticamente este beneficio, de cierta forma decirlo. Tienen que practicar esta correspondencia mutua. Así que Pablo les invita a que se gocen en el Señor, se regocijen en el Señor, pero al mismo tiempo Pablo les dice: expresen o manifiesten bondad unos a otros. Y al mismo tiempo de decir eso, Pablo también les manda, dentro de esta ordenanza, que no se afanen, no se preocupen, sino que en lugar de preocuparse, deben orar. Por eso dice Filipenses 4, 6 al 7, lo que hemos leído: por nada estéis afanosos, sino antes bien, mediante a las oraciones, dice de esta forma, nosotros suplicando, demos a conocer nuestras peticiones a Dios. Y obviamente como resultado viene la paz de Dios. Y Pablo dice que la petición que hace a los filipenses es para que no se preocuparan. Pero de ningún modo Pablo está pidiendo que ellos vivan de una forma despreocupada. No, Pablo lo que está diciendo es que deben de tener en cuenta que si hay momentos o situaciones preocupantes o para preocuparse, deben aprender también a confiar en Dios y a descansar en Dios, porque Pablo también se preocupaba como apóstol. Pablo manifiesta preocupación, de hecho lo vemos en la carta de 2 Corintios capítulo 11 versículo 28, donde él dice: y además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. O sea que Pablo sí tenía preocupación. La misma palabra que se ocupa para afanes es la misma palabra que se emplea aquí para Pablo, donde dice que él se afanaba por las iglesias, se afligía por las iglesias. Entonces, pero Pablo tiene mucho cuidado, porque dice de esta forma: él se preocupaba, pero sin perder la confianza en Dios. Y aquí es donde nosotros también tenemos que ser inteligentes, pero sobre todo nosotros debemos tener la certeza, la confianza en Dios. Si nos preocupamos, también podemos descansar en el Señor, teniendo la esperanza que el Señor responde, y por lo tanto, si el Señor responde, aprendemos a descansar y a confiar en Dios. Jesús advirtió contra la preocupación. De hecho, Pablo toma la enseñanza acerca de Jesús, porque Jesucristo dijo que no os preocupéis, ¿sí? No os preocupéis, como dice San Mateo capítulo 6 en el Sermón del Monte, dice: no os preocupéis por todo diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué ropa nos pondremos, porque dice: porque esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su
Padre Celestial, Jesucristo está diciendo a los discípulos, pero su Padre Espiritual ya conoce todas sus necesidades. Y entendemos esto fácilmente. ¿Dios conoce nuestras necesidades? Sí. Él no desconoce nada de lo que nosotros necesitamos. Pero si el Señor ha sembrado esa necesidad en nuestro corazón, también es correcto que nosotros se lo expongamos, lo traigamos en oración, porque a Él le agrada que nosotros vengamos ante Él y que le busquemos, que nosotros tengamos la necesidad de Él, porque miren, nosotros no podemos solucionar nuestras cosas. Nosotros no tenemos la capacidad de solucionar nuestras cosas. Vuelvo a repetir, aquellas cosas que nos preocupan y salen, oigan bien, salen de nuestro contexto o de nuestra facultad o capacidad. Finalmente nosotros debemos aprender a descansar de aquellas cosas que realmente no podemos, entonces finalmente venir a los pies de Cristo y venir ante Él y entregar nuestra preocupación para aprender a confiar en Dios. Así que si hay algo que te preocupa en la vida, Pablo les dice a la iglesia y también se los dice a ustedes y nos lo dice a nosotros, que si hay algo que nos preocupa en esta vida, no nos afanemos, oremos a Dios. En lugar de afanarnos, oremos a Dios, nosotros hagamos súplicas, hagamos acción de gracias y también roguemos al Señor. De hecho, nuestro Padre, como decíamos, nuestro Padre Celestial sabe que tenemos necesidad. Debemos vivir un día a la vez y también nosotros a través de este vivir diario en el Señor, no debemos ser vencidos por la ansiedad, ni tampoco por las dudas, ni tampoco por la desconfianza o desánimo o frustración. Más bien nosotros debemos vencer todo ello por medio de la oración. Así que si oramos, también recibimos la paz de Dios. Porque miren, si nosotros sufrimos de ansiedad, esto es un fruto de incredulidad. Pero el antídoto para abandonar la ansiedad es la oración. Y esto es un fruto. De ello prácticamente se desarrolla la paz de Dios. Pablo tiene mucho por lo cual está preocupado y afanado, pero también sabe que el antídoto para combatir la ansiedad y la preocupación es la oración. Pablo, como ser humano, también se preocupaba, pero él enseña y motiva a la iglesia a orar e impulsa a los filipenses a poner su confianza en el Señor. Entonces pasamos a la siguiente parte del mismo versículo. Dice entonces, hagan oraciones. Orar, ¿qué es orar? Orar es hablar con Dios, no es un rezo. Y al orar nosotros vamos a poner nuestras peticiones, vamos a traer nuestra súplica o nuestro ruego, pero también lo vamos a hacer con acción de gracias, ¿sí? Debido a que Dios es omnisciente, el Señor no necesita ser informado de nuestra necesidad o de lo que requerimos, pero a Él le agrada que declaremos o que le declaremos en forma específica lo que necesitamos. Así que cuando nosotros venimos al Señor, traigamos nuestra necesidad, pero seamos específicos. Ahorita vamos a entrar en estos asuntos. Nuestras oraciones no deben ser vagas ni ambiguas, deben ser totalmente específicas. Pedir cosas es presentar nuestras peticiones en oración y ruego. Es solicitar de una forma particular y definida lo que necesitamos. Es como decir de esta forma. Cuando usted va al centro comercial, usted entra al centro comercial y usted va por algo específico, algo particular, algo definido. Sí, cuando usted va al centro comercial, usted va por algo definido. Lamentablemente no muchos lo hacen. Hay algunos que entran por algo definido y van comprando aquellas cosas que no las necesitan. Pero nosotros debemos entender que en la oración nosotros sí debemos ser específicos. Nosotros al entrar a la presencia de Dios, nosotros no debemos estar divagando o hacer muy ambiguos en la oración. No, nosotros debemos de tener muy claro lo que nosotros necesitamos. Debemos de exponerle a Dios lo que Él ya sembró en nuestro corazón y así también el Señor muestre su voluntad, porque si el Señor sembró esta necesidad en nuestro corazón,
también veremos su voluntad realizada. Y dice que lo hagamos con acción de gracias. ¿Por qué? Porque la acción de gracias nos da seguridad de que Dios escuchará y contestará nuestra oración. Por repetir, la acción de gracias manifestará que nuestra seguridad de que Dios escuchará y contestará nuestra oración. Dad gracias por adelantado es un ejercicio de fe. Así que da gracias a Dios en tus oraciones, porque esto es un ejercicio de fe, donde confiamos en las promesas y en la soberanía de Dios. Y dice más adelante que esta acción de gracias es una parte de la oración y no debe estar ausente en el momento de adorar. La gratitud habla de comunión con Dios, aprecio por lo que Él es y alabanza por lo que Él hará. Eso es maravilloso. La gratitud habla de la comunión con Dios que tenemos con Él, del aprecio de lo que Él es, o sea, cómo lo apreciamos, y aparte la alabanza por lo que Él hará. Y como resultado de orar y no preocuparnos, es traer la paz a nuestra vida. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa vuestro entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Así que, ¿cuál es el resultado que trae la oración? Como antídoto, trae una paz. Por lo tanto, la oración es el perfecto antídoto. ¿Para qué? Para contrarrestar o para eliminar o para sofocar la preocupación. Y al mismo tiempo, al orar, recibimos la paz de Dios. Eso es lo que hace que sofoque la preocupación. O sea, viniendo la paz de Dios a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, finalmente, recibiendo la paz de Dios, nuestras preocupaciones se van a disipar. Jesucristo dijo esto: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo os la da, yo os la doy. Pero dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa paz no tiene límites, puede ser recibida, pero no comprendida. Esta paz no se ve sujeta a las circunstancias, ya que es fruto del Espíritu. Es algo que solamente los hijos de Dios pueden disfrutar. Así como el amor, solo los hijos de Dios pueden disfrutar. Y yo me estoy refiriendo en el contexto de la gracia de Dios. No me estoy refiriendo a un contexto transitorio, temporal o humano. Yo me estoy refiriendo al amor de Dios, el cual solamente es otorgado para los hijos de Dios. Así que tanto el amor como la paz y el gozo están únicamente concedidos a los hijos de Dios. ¿Sí? Porque una vez que hemos sido salvos y recibimos la vida en Cristo a través del Espíritu Santo, también somos dotados del fruto del Espíritu, y que el fruto del Espíritu, sus características son amor, gozo y paz. Las primeras tres. Las otras tres es paciencia, bondad y benignidad. Y las últimas tres, fe, mansedumbre y templanza. Así que esta es una promesa de protección contra las acechanzas del enemigo. Cuando dice la palabra de Dios que y la paz de Dios guardará, está hablando en un término militar. De hecho, Jesucristo es el Hijo de Dios quien guardará, oigan bien, que guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos. Y cuando habla aquí de corazón y pensamientos, es que el Señor guardará nuestras emociones, guardará nuestra vida y guardará nuestra forma para no fluctuar, para no divagar, sino para estar concentrados y enfocados en el Señor. Así que cuando una persona se preocupa, finalmente su pensamiento y sus emociones se ven fragmentadas, porque la preocupación, o en este caso el afán, viene precisamente de un significado de dividir, o significa dividir o apartar, separar. Entonces, cuando la preocupación llega a nuestra vida, ya no enfocamos mentalmente, ya no enfocamos emocionalmente, ya no enfocamos en nuestras acciones. Por esa razón, en lugar de preocuparnos, vengamos de rodillas al Señor y traigamos nuestra necesidad a Él. Entonces, esta paz es recibida siempre y cuando nosotros oremos al Señor en el momento de la prueba. Ahora, dice que Él guardará, proteger,
una protección militar, ¿sí? Así como los soldados se les asigna una vigilancia a cierto sector, la paz de Dios es la fuerza protectora de los corazones y nuestros pensamientos, es decir, de nuestras emociones y reflexiones que tenemos nosotros como hijos de Dios. Es una protección, qué maravilloso. Esta paz nos protege, protege nuestras emociones, protege nuestras reflexiones. Y finalmente es una fortaleza la que el Señor pone para que nosotros tengamos confianza y esa paz. De hecho, al hablar de esta paz también me lleva al Antiguo Testamento cuando se formaba un muro y un antemuro. Y esto era una protección para cuando llegaban las invasiones. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de una paz, es que los que están dentro de la ciudad finalmente viven refugiados y tienen completa paz de que nada va a suceder porque hay un muro y contramuro que los protege. Entonces, imaginemos así o pensemos por un momento que esta paz es como una fortaleza para nuestra vida. Esta paz protege nuestros pensamientos para no dudar, para no claudicar, sino para enfocar correctamente y para reflexionar concretamente y consistentemente y podamos actuar como a Dios le agrada, podamos actuar como dignos de Dios, como hijos dignos como dignos hijos de Dios. Así que debemos nosotros prestar atención a las ordenanzas que la palabra de Dios nos habla, el apóstol Pablo, y que lo está diciendo la iglesia porque la iglesia lo puede hacer. Así que la preocupación nunca, dijera Leo Buscaglia, dice, la preocupación nunca le roba la mañana su tristeza. La preocupación nunca le roba al mañana su tristeza. Solo toma el gozo y la paz de hoy y lo aplasta. Finalmente la preocupación no va a robar al mañana su tristeza, ¿no? Solo va a tomar el gozo y la paz de hoy y lo aplasta. Pensemos en esto, mis hermanos, ya para terminar. Dios todo lo sabe, ¿verdad? Todo lo puede, Él es soberano y su providencia todo coopera para bien. Conocemos finalmente los que conocen a Dios, dice la palabra de Dios, que todas las cosas les ayudan a bien, o sea, van a cooperar para bien, y esto es por la providencia de Dios. Así que Dios conoce muchas veces nuestra insuficiencia y por esta razón, lamentablemente pecamos contra Dios y al desconfiar en Dios y en sus promesas estamos nosotros rompiendo una comunión, nosotros rompiendo nuestra comunión con Él. O sea que dejamos de vivir en santidad. Dios se hizo hombre y Él mismo nos da a conocer que la preocupación, realmente la preocupación, sin tener en cuenta a Dios, finalmente tenemos una desesperanza. Pero si nosotros tenemos, aún conociendo que Jesucristo se hizo hombre, tenemos a Jesucristo como ejemplo, ya que Jesucristo fue el antídoto perfecto para aniquilar, prácticamente ¿para qué? Para que nosotros fuésemos libres de la pena del pecado y también fuésemos libres del yugo del pecado. Así que Jesucristo, siendo el antídoto para combatir el pecado, entonces, y para también darnos libertad, ¿sí? Libertad auténtica. Eso también quiere decir que Cristo también nos enseñó por medio de su palabra que también hay un antídoto para dejar de preocuparnos. Y el antídoto para dejar de preocuparnos es la oración. Así que la oración es un deber para el creyente y no una opción. Vuelvo a repetir, la oración es un deber para el creyente y no una opción. Jesucristo dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. El Señor nos manda a orar y su Espíritu nos ayuda cuando lo requerimos. El Señor nos manda a orar y nos recuerda sus promesas por su palabra y su Espíritu. El Señor nos manda a orar porque nos quiere mostrar su voluntad. El Señor nos manda a orar porque trata con nuestro ser y somos más y más transformados en Cristo Jesús. Así que nos manda a orar porque proporciona beneficios. Y esos beneficios es que nos guarda en completa paz, nos sorprende para admirar y motivarnos a esperar más y más en Él, y también para guardar nuestras emociones, nuestros pensamientos, para no pecar contra Él y seguir confiando en su bendita promesa. Es un mandamiento, mis hermanos,
¿sí? Debe usted tener en cuenta esto. Usted debe tener en cuenta que estos son mandamientos. Nosotros no debemos preocuparnos, pero si nos preocupamos, es porque nosotros no estamos confiando en la soberanía de Dios. ¿Qué clase de preocupación tiene? ¿Acaso usted está preocupado, como Pablo también lo estuvo, por las iglesias, por la obra? Si lo está haciendo, entonces haga lo que Pablo también hizo, que nos enseña que nosotros debemos aprender a descansar y confiar en Dios, no a empeñarnos a resolver nosotros las cosas, porque hay situaciones que ya nosotros no estamos, salen de nuestras manos, se salen de nuestras manos, por lo tanto necesitamos la ayuda de Dios. Tarde o temprano nosotros vamos a pecar si nosotros no hacemos caso a este mandamiento de orar en lugar de preocuparnos. Así que debemos orar porque la oración es un antídoto contra la preocupación. Donde no hay pasión por Dios, hermanos, no habrá pasión por la oración. Porque donde la pasión es débil, la oración es débil. Así que orar es vivir buscando la presencia de Dios y reúne algunas características. Como resumen, la oración es hablar con Él. Ruegos y súplicas comunican la petición definida y específica. Sea específico, defina su oración. La oración debe incluir acción de gracias, sí, porque esto, el conocimiento que usted ha recibido de Dios, adorará a Dios y reconocerá y expresará con la actitud que usted tiene, expresará que realmente usted está agradecido con Dios por lo que ha hecho. Tesalonicenses dice esta forma, que debemos dar gracias a Dios en todo y por todo, porque esta fue la voluntad de Dios. Así que si usted está viviendo algo, realmente está viviendo algo, alguna situación difícil, transitoria, es temporal, y sabemos que esto causa mucho dolor y causa mucho desconsuelo y desconcerta es desconcertante. Es tan desconcertante, hermanos, que bueno, desenfocamos. Pero Pablo nos habla en la carta y es Jesucristo quien está haciendo un llamado a la iglesia a orar y a experimentar verdaderamente esa paz. ¿Para qué? Para extinguir la preocupación, porque la oración viene a ser el antídoto perfecto ante toda preocupación. Pero también debe incluir esas peticiones en la oración, donde debe ser muy puntual, solicitando y esperando respuesta específica a la solicitud específica hecha. Seguro habrán muchas cosas en el año que estamos viviendo, que ya estamos cursando, y en este año podrán venir a lo mejor cosas que no nos gusten, como desastres naturales, tensiones mundiales, desacuerdos en la comunidad, discusiones con nuestros amigos, con nuestros padres, con algún profesor o aún en la misma iglesia, o la situación que tengamos, quizás a lo mejor por lo que está pasando de esta pandemia, una enfermedad grave de un ser querido, o a lo mejor alguna enfermedad que usted va a tener o que tiene, quizás ya lo está desenfocando, ya lo está preocupando, ya está haciendo que su mente se esté partiendo en 2, 3, 4 y ya no está enfocando bien porque ya no piensa correctamente, ya no siente, ya no comienza, sus emociones ya no están enfocando correctamente y por lo tanto sus acciones están totalmente divagando. Yo le invito nuevamente a que reconsidere esta palabra, este mandamiento que el Señor nos habla en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Cuando aparecen las cosas malas o que despierta el temor, ¿sientes de pronto un nudo en la boca del estómago por la preocupación? Ese nudo es un recordatorio de que ha llegado el momento de orar. Si tú sientes una preocupación y sientes que el estómago se te hace un nudo, esto es una señal, es un recordatorio de que ha llegado el momento de orar. Cuando te sientes dominado por alguna preocupación, no dejes que te paralice. En cambio, haz que te lleve a orar. Apúrate a llevar tu preocupación a Dios en oración. Dile directamente lo que sientes. Cuéntale a las personas la situación
pero más bien cuéntale a Dios y cuéntale a Dios de las personas que están preocupándote. Cuéntale a Dios si tu familia te preocupa. Dile al Señor, mira Señor, me preocupa porque no son salvos. Mira Señor, me preocupa porque están enfermos. Mira Señor, me preocupa porque no hay esta solvencia. Mira Señor, porque no hay este trabajo. Mira Señor, usted puede exponerle eso a Dios, pero también expóngaselo y expóngaselo en oración verdaderamente y dice la paz de Dios que sobrepasa todo vuestro entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que dale los detalles al Señor. Invítalo a que se haga cargo de todos ellos y aún de ti mismo. Sigue orando hasta que te hayas calmado, hasta que venga la paz de Dios. Es más, arrodíllate y al arrodillarte dile, Señor, lléname de tu paz. Necesito tu paz. Empieza a buscar la paz de Dios. Y cuando vuelva nuevamente tu nerviosismo, vuelve a orar. Ora y ora y ora nuevamente. Y cuando interpretes que las preocupaciones están llegando, es momento de reaccionar porque interpreta cada preocupación como un motivo para orar. Los problemas que tienes no te causarán tanto espanto. Realmente los problemas que tienes te motivarán a ver realizada la voluntad de Dios. Los tomarás como como oportunidades para que Dios obre como el gran tejedor y el Señor manifieste realmente a través de la oración su paz, siendo así la oración el antídoto perfecto para la preocupación. ¿Te preocupas? Ponte a orar y recibirás la paz de Dios, porque la oración es el antídoto perfecto. Oremos a Dios. Padre eterno, te damos gracias en el nombre de Jesús. Que tu palabra sea prosperada en cada corazón y tu Espíritu Santo siempre nos dirija. En un momento de dolor, en momentos de preocupación, tu Espíritu Santo nos sustente, pero que también a través de la preocupación impulsa a tu iglesia a orar. Impúlsanos a orar. En los momentos de preocupación veamos una oportunidad para orar más, Muchas gracias, Señor, porque hoy tu palabra nos ha iluminado y nos ha dado a conocer que el único antídoto para la preocupación es realmente la oración. Es la oración. Por lo tanto, Señor, a través de la oración, tú también traerás una perfecta paz. Que la gracia de Cristo, el amor del Padre y la participación de tu Santo y Divino Espíritu siga siendo con cada uno de nosotros hoy y siempre, hasta que tú vengas. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo domingo, primeramente con el invitado especial que tendremos. Ya ustedes conocerán quién será para el próximo domingo. Dios me los bendiga. Hasta pronto.